El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Si deseas adquirir este material u obtener más información, comunícate a esta emisora o a nuestro correo electrónico luzalasnaciones@ipavista.com. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9 del libro de Amós, página 844 de mi Biblia. Y el que esté contento que diga amén. Y que diga aleluya. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Los que están contentos, el que está abatido, el que está triste. En la alabanza se mueve el Espíritu Santo. Se rompen los yugos, se quiebran las cadenas. Santo es Dios. Algunos por momentos están tan desanimados y por momentos ignoran lo que tienen en su mano, que se estancan allí, se quedan quietos. Y el diablo te mira y se comienza a confiar el diablo. Y empieza a acercarse a vos despacito. Y te ve, parece que estás medio muerto. Como los niños cuando se van a acercar al perro que está calladito, el perro está echado. Y cuando el perro hace ¡wow! ¿Qué hacen los niños? Están en otra esquina con el corazón en la boca así. Y les palpita fuerte, ¿cierto? El diablo ve a algunos creyentes que están tan achacados y tan aplastados que se acerca suavemente. Hacerle al diablo Vas a ver cómo el diablo se le ponen los pelos de punta. Decirle la sangre de Cristo. Reaccioná, es tiempo de que reacciones. El diablo está acercándose sigilosamente a tu casa, a tu vida. Está buscando la forma de atraparte. Y él cree que estás aplastado y tirado, tendido en derrota, en desánimo, en debilidad. Pero en medio de la debilidad tenés que levantarte y decir: diablo, la sangre de Cristo tiene poder. El salmista, cuando se encontraba mal, decía: bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Cobraba ánimo, se levantaba en fuerza, se levantaba en poder, en victoria. Este es el tiempo en que Dios está llamando a sus hijos a que se levanten en fuerza. Levántate, dice Dios, tú que duermes, y despiértate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Levántate, dice Dios, da un paso de fe, pega un salto. Dice que así aquel hombre que estaba paralítico, dice que el apóstol vio que tenía fe para ser sanado y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y al instante dice que el paralítico pegó un salto y comenzó a caminar. Así es tiempo que te levantes, que con un aplauso, con una alabanza pegues un salto, reacciones y comiences a caminar en el nombre de Jesús de Nazaret, diciendo aleluya. Ahora hay otro caso de otro paralítico. Dice la Biblia que a otro paralítico lo levantaron. Y dice que cuando le dijeron: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Y dice que en ese momento se levantó el paralítico. Y cuenta la Biblia que al instante que se levantó, sus pies fueron afirmados, sus tobillos se afirmaron. Faltaba la actitud, faltaba la decisión. Falta la decisión de que hoy quieras pasar de derrotado a vencedor, de débil a fuerte. Y cuando esté la actitud, la decisión, entonces tus tobillos se van a afirmar, tus rodillas se van a afirmar. Ya no vas a decir: no, me cuesta caminar en los caminos de Dios porque soy débil, porque el diablo me tiene allí como hijo, porque de repente quiero caminar, quiero orar y no puedo, porque me canso al orar. No importa, hay que orar otra vez más, hay que alabar a Dios otra vez más, hay que quebrar cadenas una vez más, invocar la sangre de Cristo, pedir ángeles del cielo, invocar el Espíritu de Dios, pedir oración. De una u otra forma tenés que caminar en esta noche. A algunos les cuesta entender esto. Dice que este hombre se paró, tomó la decisión. Yo vi gente que intentó pararse y no pudo y se volvió a sentar.
Pero este paralítico tomó la decisión. Dice que él se paró, y cuando se paró el milagro ocurrió. La primer parálisis que tenía este hombre no era la de sus piernas, sino era la de su corazón. Porque él no podía creer en el milagro. Él no podía creer que las cosas iban a cambiar. Él pensaba que todo iba a seguir su curso natural. Si todo va a seguir su curso natural, entonces la Biblia está en vano aquí en esta noche. Estás en vano en la iglesia, porque vengas o no, todo va a seguir su curso natural. Y la gente dice, bueno, es el destino, hermano, ¿qué le va a hacer? ¿Cómo va a ser el destino? No es el destino el que marca tu vida. Si estás aquí en la iglesia, sos un hijo de Dios. Y no puedes atribuir tus males al destino. Algo está pasando. Tal vez en tu corazón el diablo logró ponerte una parálisis y no podés caminar espiritualmente ya. Estás paralítico espiritualmente, no vas ni para atrás ni para adelante, estás estancado. Hace 20 años que conoces a Dios y estás parado exactamente en el mismo lugar que hace 20 años atrás. Tu condición no mejoró ni empeoró, estás ahí. Difícilmente, si dejas a un paralítico en un lugar, difícilmente pueda moverse. Seguro, si dice que a este hombre lo traían y lo dejaban en la puerta del templo. Cuando lo venían a buscar, donde lo encontraban, obviamente en la puerta del templo. Apenas le faltaban unos pasitos para entrar. Dice que cuando Dios hizo el milagro, entonces ya no estaba más en la puerta, sino que estaba dentro del templo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Qué bueno, señores, estar en tus atrios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. ¡Aleluya! ¡Santo es el Rey de Gloria! Es aquel que está paralítico espiritualmente, no puede venir a la iglesia, le cuesta. Viene hasta la puerta, mira y se va. O viene y trae a su pariente y luego lo va a buscar, pero no puede él entrar. No puede entrar porque la parálisis que tiene en su corazón le impide moverse aquí en la iglesia. Porque no tiene ánimo. ¿Qué ánimo iba a tener este paralítico de entrar al templo? Siempre lo mismo. Siempre se escuchaba lo mismo en el templo. No tenía ánimo para entrar a la iglesia. Dice que dijo, mejor me quedo aquí, aunque sea algo de plata voy a hacer. Algo de dinero voy a conseguir. Y no tenía ánimo. No había por qué, no había excusas. No hay un por qué. No hay un por qué esforzarse. Por momentos él no sentía ningún incentivo de ir a la iglesia. ¿Para qué iba a ir a la iglesia? Para escuchar al sacerdote siempre decir lo mismo. Para ver cómo sacrifican a los animales, cómo algunos oran o rezan. Él dijo, ¿para qué voy a ir? Mejor me quedo aquí afuera. Escucho el partido de afuera, como dicen algunos. No tenía ningún incentivo. Y a la verdad, de la verdad, yo te confieso algo. Si yo hubiese sido el paralítico de la Puerta de la Hermosa, hubiese hecho exactamente lo mismo. ¿Para qué entrar al templo si era todo lo mismo? Si tal vez habrá entrado una o que otra vez y ya se sabía la rutina del templo. Ya sabía a qué hora iba a predicar el predicador, a qué hora iba a orar el sacerdote, a qué hora sacrificaban los animales y demás. Y se iba a su casa, paralítico y sin plata. Después dijo, bueno, me quedo en la puerta, mendigo un poco y me voy a mi casa. Paralítico, pero con plata. Así hay algunos que dicen, bueno, yo ser incrédulo me voy al infierno, pero tengo plata. Antes de ir a la iglesia, estar pobre, irme al infierno igual porque no busco a Dios y porque voy a perder el tiempo. Mejor me voy a mi casa con dinero y bueno, después me iré al infierno, dicen algunos. No les importa nada. Y este paralítico evaluó la situación. Dijo, entre entrar a la iglesia, salir pobre y paralítico y no entender nada lo que se habla ahí adentro, mejor me quedo afuera. Esa actitud han tomado muchos creyentes. Creyentes quienes hoy están apartados. Y también esta actitud misma han tomado incrédulos. Gente que en un tiempo fue a una misa y escuchó al sacerdote y se aburrió. Siempre lo mismo, todas las misas son lo mismo. Todos los días matan a Cristo, lo entierran, lo ponen en ese coso cuadrado que tienen ahí, donde está la Eucaristía o algo por el estilo. Yo no serviría para sacerdote. Sin embargo, ahí en el sagrario lo ponen a Cristo, lo sacan a Cristo, lo comen a Cristo, lo entierran, lo crucifican, lo levantan.
¡Qué tremendo! La Biblia dice que hizo falta un solo sacrificio por los pecados y nada más. Y personas que han conocido la religión, porque este hombre tenía en el templo, pero en el templo no lo tenía a Dios, tenía la religión. Vio que el Dios de adentro no le servía para su problema de afuera. Cuando el Dios de aquí de la iglesia no te sirva para solucionar los problemas de afuera, algo está pasando. O tenemos que cambiar al pastor, o tenemos que cambiar tu mente, o tenemos que orar a Dios para que algo ocurra. No puede ser, si el Dios que está aquí adentro no te ayuda con los problemas de allá afuera, no sirve entonces. Vana es nuestra religión, vana es nuestra fe, no sirve para nada. Nuestra fe es solamente teórica. Yo me cansé de la teoría en la secundaria. Me cansé de la teoría. Cuando tenía que estudiar matemáticas era todo teorías. Y yo le preguntaba al profesor, ¿y para qué me sirve esto? No, son cálculos. Y bueno, después se sigue y se saca un resultado. Y se comprueba que los pasos estuvieron bien tomados. Ese era un mal profesor. Jamás me pudo hacer despertar interés por las matemáticas. Cuando tuve que rendir matemáticas de quinto año, fui a prepararme con un profesor, le digo, ¿para qué me sirven las matemáticas? Me dice, mira, las matemáticas, estos cálculos, los que a mí no me servían para nada, me decía este profesor, te sirven para que si vos ves un edificio que está a tal distancia, vos sabiendo a cuántos pasos estás y el ángulo que se forma hasta la punta del edificio, podés calcular la altura fácilmente. Sin medir el edificio. Yo dije, qué bueno, qué interesante es la matemática. Y así cada operación, este profesor me la bajaba a la práctica. Yo dije, esta es la matemática que a mí me gustaba estudiar. Cuando era más pequeño me gustaban las matemáticas porque le encontraba un sentido. Ir al almacén, pagar con 4 pesos que valga 2 pesos y me tienen que devolver 2 pesos más. Era práctico. Pero en un momento perdió la práctica y era todo teoría y era aburrido. Yo estoy seguro que a nadie le gusta la teoría. O tal vez a muy pocos. La gente quiere ver algo, lo práctico. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para leerla, para hacer seminarios, para hacer institutos bíblicos. ¿Para qué sirve la Biblia? Y algunos dicen, y para que el pastor predique todos los días. Para eso Dios me hubiese puesto un manual de sermones y no la Biblia. ¿Para qué sirve la palabra? Y para darme con un caño el pastor cuando me estoy medio trucho, dicen algunos. No es así, para eso Dios me hubiese puesto un gran garrote en la mano. ¿Para qué necesito la palabra? ¿Para qué sirve la Biblia? La Biblia trae soluciones prácticas para los problemas diarios, soluciones específicas a cada problema. Hoy estás teniendo un problema, hoy se presentó una situación difícil, entonces escucha atentamente esta palabra, que esta palabra tiene poder, esta palabra tiene autoridad. Santo es el nombre de Dios. Algunos no lo pueden entender, algunos no lo pueden creer. Sin embargo, la palabra tiene soluciones prácticas para todos tus problemas. El paralítico dijo, entre estar aquí, afuera, con dinero en el bolsillo, y estar adentro, paralítico igual, y sin nada, mejor me quedo aquí afuera. Muchas personas se han volcado a la incredulidad, no porque no crean en Dios, sino porque han sido desengañados por la religión. No quieren la religión, no la quieren más. Están rebelados. Dicen, ¿cómo voy a ir a aburrirme ahí? Y me aburro, no tienen ganas de ir a la iglesia. Y algunos dicen, el domingo llegó la misa. Yo me acuerdo que unos amigos decían, che, vamos a misa. Y el ir a misa para mis amigos era ir a ver cuántas chicas había en la misa y esperarlas afuera. Ese era el ir a misa para mis amigos. Algunos incrédulos que creen que cuando vos le decís me voy a la iglesia, creen que vos venís a hacer lo mismo aquí en la iglesia. Y no saben que al entrar aquí la presencia de Dios te invade, te cubre, lágrimas corren por tus mejillas, la presencia de Dios desciende, tus manos se alzan en adoración y en gratitud al Dios de los cielos. Milagros comienzan a ocurrir en el nombre de Jesús. Santo es Dios. En un momento el paralítico dijo, ¿para qué? ¿Para qué quiero la iglesia? Si la iglesia no me ayuda en nada. Estoy paralítico y la iglesia no hace nada por mí.
además voy y no entiendo mucho del Dios que me hablan. Ese es el problema cuando una persona va a la iglesia y no conoce al Dios de los cielos. Es como entrar al colegio y salir sin saber absolutamente nada. No sirve. Vas a perder tu tiempo. Algunos que van porque los padres los obligan y estudian y repiten y vuelven a repetir y se drogan en el colegio, fuman, adulteran, hacen de todo menos estudiar. Y luego salen del colegio y son igual de burros que antes. Y aún peor todavía, porque no pudieron asimilar ni siquiera lo poco, lo poquito que deberían hacerlo. Luego salen a buscar trabajo y no saben ni siquiera hacer un cálculo de matemática o no saben ni siquiera nada de la historia, no tienen conocimiento de nada. Porque no se le despierta el interés, porque el joven está en otra cosa. No tiene incentivo para estudiar. Te lo puedo decir porque en mis años no había incentivo para estudiar. Era estudiar y estudiar y estudiar de memoria cosas que no me servían para nada. Sin embargo, hoy hay personas que necesitan que la palabra de Dios comience a traer soluciones reales a problemas específicos, a problemas puntuales. Alguien dirá, pero yo no tengo dinero. Entonces la palabra de Dios te dice que aquel que está en los cielos va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición en tu casa, prosperidad en tu casa. Y te vas a ir creyendo que el milagro va a ocurrir en la prosperidad. Y vas a volver al otro día próspero. O tal vez a la otra semana. Y quizás volvés próspero, pero venís amargado, con rencor. Entonces la palabra te dice que aprendas a perdonar. Y ahora el rencor se va y te vas ahora próspero y sin rencor. Día a día va a haber un cambio. Todos los días está habiendo un cambio en tu vida, aunque no lo notes, aunque no te des cuenta. El viento sopla y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Dios está operando y haciendo una obra a la cual vos por momentos ignorás. Así como ignoras el camino del viento, así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, dice la Biblia. Tal vez vos pensás que por momentos nada ocurrió, pero ahora yo te invito a que pienses cómo eras 5 años atrás, cómo eras, y ahí te vas a dar cuenta si esta religión sirve o no sirve para nada. Y si no sirve para nada, anda a tu casa porque estás perdiendo el tiempo en este lugar. Como eras 5 años atrás, 10 años atrás, o 2 años atrás, o 1 año atrás. Y ahora, ¿cómo sos? Analizate en pocos minutos, en pocos segundos. ¿Cómo pensaba el viejo hombre? ¿Cómo respondía? ¿Cómo actuaba? Y ahora, ¿cómo sos? No estamos hablando de que no tengas errores, estamos hablando de los cambios. Dice la Biblia que día a día vamos a ir siendo transformados de poder en poder y de gloria en gloria hasta llegar a la altura del crecimiento de Dios. ¿Cómo eras antes y ahora cómo eres? ¿Cómo sos? El paralítico dijo, mejor me quedo afuera. Hoy hay personas que dicen, mejor me quedo afuera. Para ir a la iglesia y perder el tiempo, me quedo afuera. Prefieren recurrir a los macumberos, a los umbandistas, a los curanderos, a los parapsicólogos antes de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque creen que la iglesia cristiana es igual a las miles de religiones que andan por ahí. Que entras al templo y te aburrís y salís con tus mismos problemas. Yo te puedo asegurar que aquel que entra a este lugar con un corazón dispuesto y salga, aun aunque venga un solo día, nunca más volverá a ser la misma persona. Porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Santo es Dios. Solamente tenés que intentarlo. En un momento dice que alguien vino y le dijo a este hombre, él pedía limosna, le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que este hombre no lo encontró adentro en la religión, lo encontró afuera.
Algunos dicen, ¿cómo yo me voy a cambiar de religión? Tal vez lo que no encontraste en tu religión lo vas a encontrar afuera de tu religión. Este hombre estaba buscando sanidad y después se dio por vencido. Dijo, bueno, 20 años, 5, 10 años que estoy pidiéndole a Dios que camine y no camino, así que me dedico a mendigar. Sin embargo, dice que se acercaron los apóstoles, Pedro y Juan, y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que esas palabras desataron algo en su corazón. Esas palabras desataron fe en su corazón. Cuando le dijeron, levántate, toma tu lecho y anda. Dice que este hombre escuchó una palabra como antes no la había escuchado. Algunos dicen, bueno, Señor, si quieres sanarlo, si no quieres matalo, porque al fin y al cabo tú eres el Dios que hace todas las cosas, y si se muere es tu voluntad, y si vive también es tu voluntad. Y oran así, y alguien viene y te dice, vos que vas a la iglesia, ¿por qué no haces una oración por mí? Señor, hágase tu voluntad. Y el otro se queda y dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y tu oración y tus palabras no desataron fe. Y esa persona se queda diciendo, bueno, este oró para que se haga la voluntad, y será que la voluntad de Dios que sufra, porque tengo que pagar todos los males que hice en todos los años de mi vida. Sin embargo, Pedro y Juan nos separaron y dijeron, bueno, Dios, hágase tu voluntad con este paralítico. Si quieres tenerlo paralítico, que quede paralítico. Y si por ahí que quieres que camine, que camine. El otro iba a decir, no, capaz que Dios quiere que esté paralítico. Siempre la gente está convencida de que sus males son producto de una paga de Dios, y que los males que están viviendo se los merecen. Este hombre, si alguien le decía al paralítico, bueno, si querés, Dios, levantalo, y si no, déjalo ahí, ¿qué iba a decir el paralítico? No, Dios quiere que esté así, porque oré a Dios y no me dio resultado, entré al templo y no me dio resultado. Él iba a quedar convencido de que él nació para estar paralítico. Vos no naciste para sufrir. Aunque creas o alguien te haya hecho creer que naciste para sufrir, vos no naciste para sufrir. Vos no naciste para vivir llorando por los 4 rincones de la casa. Yo conozco personas que tienen un espíritu de víctima, que no se lo pueden sacar de encima. Se golpean el dedo gordo, ay, yo me golpeé el dedo gordo. Siempre a mí, siempre, todos los ladrillos que hay en la calle, yo me los llevo por encima. Todo le pasa a ellos, todo. No dicen este ladrillo del demonio y le pegan otra patada y lo tiran más lejos. No, sino que todo, a ellos siempre le pasa todo. De repente les pasa algo malo y encima viene la boleta de la luz y dicen, encima la boleta de la luz, y ahora va a venir la del gas. Y el teléfono que no lo podemos pagar, y ya te tirás todo el mundo abajo, encima tuyo, vos te tirás abajo. Te echas tierra encima y te pones la cruz. Pero Dios no te llamó a sufrir. Este hombre estaba convencido de que la voluntad de Dios era que él esté paralítico. Y tal vez hay muchas personas enfermas que están convencidas de que la voluntad de Dios es que estén enfermas. ¿Cómo saber? Es fácil para un cristiano ir y decirle, bueno, Señor, tal vez es tu voluntad que él esté enfermo y que esté enfermo. Mas lo difícil era ir y darle a este hombre una palabra de esperanza y una palabra de fe. Y para dar a otros una palabra de esperanza y una palabra de fe, primero hay que vivir la fe y la esperanza. Yo no puedo impartir fe a alguien si no tengo fe. Es como querer organizar una fiesta estando yo triste y abatido. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pintar de payaso y en los ojos se me va a notar la tristeza igual. No voy a poder contagiar a otros la alegría. Pero Pedro y Juan venían llenos de fe y llenos de oración, llenos de ayuno y llenos de palabra de Dios, llenos de los testimonios de los milagros del Señor. Dice que cuando vieron a este hombre le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Este hombre, cuando escuchó eso, nunca antes había escuchado una oración así, o una palabra de autoridad de esta manera. Nunca antes. Yo cuando comencé a pastorear la iglesia, en mis primeros años,
Si alguien me pedía oración, yo decía, bueno, Señor, aquí está hágase tu voluntad, o hacelo conforme a la fe de Él. En definitiva, me lavaba las manos, lo dejaba ahí y le decía, Señor, ahí está. Y la persona se iba como venía. Dios me dijo, tenés que desatar el milagro. La Biblia dice que vos sos administrador de la gracia multiforme de Dios. De la gracia que tiene muchas formas. La gracia es un don. El don de Dios tiene muchas formas. Puede expresarse a través de los milagros, en sanidad, en prosperidad, en uniones matrimoniales. Puede expresarse a través de la fortaleza. Dice Dios que cada uno de nosotros somos administradores. Es como que alguien te venga a pedir algo y vos le digas, no, no te quiero dar. O Dios, si querés, dale. Así hacen algunos. Y le golpean la puerta de la casa y le dicen, no tiene un poco de pan, algo por ahí. Y mira, no, pero bueno, anda que voy a orar por vos. Dios te va a prosperar. Y Dios dice, vos sos el administrador. Vos le tenés que dar. ¿No te das cuenta lo que ocurrió en esta historia? Dice que este hombre le pidió una limosna. Y ellos no tenían nada de dinero en el bolsillo. Pero eran administradores de la multiforme gracia de Dios. Le dijeron, mira, plata no tenemos, pero podemos hacer clean caja y sacar un milagro de la presencia de Dios. ¿Alguien entiende esto? Pedro y Juan le dijeron, plata no tenemos, pero sí, aunque no tenemos plata, somos administradores. Podemos derrochar el dinero o guardarlo y retenerlo, derrochar las bendiciones o retenerlas, ser avaros o compartir. Y le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, lo que tenemos te damos. Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando este hombre escuchó esas palabras partieron a este hombre en su corazón. No entendió, tal vez se turbó su mente, pero en ese momento algo entró a su corazón, una fe inigualable. Este hombre, algún momento de su vida habrá intentado pararse y no podía. Quería mover sus pies y no podía mover. Pero cuando esa palabra y esa autoridad fue dada, ellos desataron la bendición sobre este hombre. Y en ese momento entró la fe. Dice que en ese momento este hombre entonces se levantó y sus pies comenzaron a afirmarse derechos. Entonces el milagro comenzó a ocurrir. El Espíritu Santo entró en este hombre. El Espíritu Santo comenzaba a recorrer de la cabeza a los pies. Y lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares aquí en la tierra, desatado en los cielos será. Hay algunos que tal vez están afuera buscando dinero, paralíticos espiritualmente, que no quieren saber nada con la religión porque la religión no les solucionó su problema. Y tenés razón, la religión no pudo solucionar tu problema, pero todavía no lo intentamos en el nombre de Jesús. Este hombre lo había intentado de muchas formas, pero no en el nombre de Jesús. Tal vez vos lo intentaste de muchas maneras. Ahora es tiempo de intentarlo en el nombre de Jesús. Y mientras estés escuchando este mensaje, palabras de autoridad estamos dando. Y esas palabras de autoridad van a entrar en tu cuerpo y van a desatar fe en tu alma. Vas a creer después de este mensaje que el milagro va a ocurrir. Aunque por momentos no puedas creerlo, o por momentos no puedas entender cómo va a ocurrir. ¿Cuántas personas han contado testimonios que luego de escuchar un mensaje dijeron, pastor, usted habló de la prosperidad y yo me aferré a esa palabra, fui el otro día y Dios desató una prosperidad sobre mi matrimonio? Otros dicen, pastor, usted habló sobre la sanidad y yo dije, si Dios está haciendo milagros en otros, también lo puede hacer en mí. Oré a Dios y ahora estoy sana. Y todo esto lo puede hacer Dios cuando impartís la bendición, cuando comenzás a soltar la bendición, desatar el milagro. Intentado ahora en el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Yo te invito a que abras tu Biblia. Libro de Amós, capítulo 9, página 844 de mi Biblia. El que esté contento diga aleluya. Dice la Biblia así, capítulo 9, verso 11.
En aquel día, dice Dios, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Palabra viva y poderosa de parte de Dios es esta. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y glorioso. Santo es el Señor. En aquel día, dice Dios, yo levantaré el tabernáculo caído de David, dice el Señor, y cerraré sus portillos y edificaré sus ruinas. En aquel día, ¿cuál será aquel día? Siempre que en el Antiguo Testamento se habla de aquel día, se habla de una obra de Dios, una obra oculta a manifestarse dentro de poco tiempo. Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel de la venida del Mesías, le hablaba de aquel día. En aquel día, dice la Biblia, los ojos de los ciegos se van a abrir, los sordos van a oír, los mudos van a hablar. Y era el día del Señor, el día en que Cristo apareció aquí en la tierra. Pero ¿de qué día estar hablando en este tiempo? Dice, en aquel día, dice Dios, yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? ¿Cuál es? Algunos dirán, pastor, yo ni siquiera sé lo que significa tabernáculo. El tabernáculo era por decirlo así, el templo más primitivo que el pueblo de Dios conoció. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y tuvieron que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida, Dios les ordenó que levantasen un tabernáculo. Era una tienda, como una gran carpa, donde iban a realizar los servicios religiosos, donde los sacerdotes iban a cantar alabanzas, ofrecer incienso a Dios, sacrificar animales para Dios. Era una carpa, por así decirlo, donde estaba la presencia del Señor. Era el primer templo que el pueblo de Dios conoció. Pero antes de que hubiese tabernáculo, ¿qué era lo que había? ¿Cómo el pueblo adoraba a Dios? La Biblia cuenta que adoraban en un altar, y allí arriba de eso sacrificaban los animales, que eran como una ofrenda de reconciliación a Dios. Para que alguien lo entienda más fácilmente, el hombre pecaba y la paga del pecado es muerte. Y como el hombre cuando peca debe morir, porque está establecido así, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice que Dios le dijo al hombre, antes de que vos mueras por tu pecado, toma un animal y matalo, y él pagará tus pecados. Y él va a llevar tus pecados, y su sangre va a ser derramada por tus pecados. Por eso cuando apareció Cristo en la tierra, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre quien se van a poner todos los pecados de la humanidad. Él va a morir por nuestras transgresiones y por nuestros errores y pecados. Santo es el Señor. Antes de que hubiese tabernáculo, en la época de Noé, en la época de Abraham, aún en la época de Abel, de Caín, los hombres se acercaban a Dios por medio del altar. Y el altar era el lugar donde el hombre buscaba a Dios. El hombre adoraba a Dios, sacrificaba el animal y adoraba a Dios. Le decía, Señor, necesito limpieza de mis pecados, y antes de que muera yo mato a este animal para que yo quede limpio de mi culpa. Y ahí el hombre se reconciliaba con Dios. Una comunión venía. Luego Dios le dijo, háganse un tabernáculo. Pero aún cuando Dios ordenó que se hiciese ese pequeño templo hecho como una carpa, como una tienda, ahí adentro del tabernáculo también había un altar. Y en ese altar se seguían ofreciendo sacrificios y se buscaba la presencia de Dios. Había otros símbolos allí adentro, el arca del pacto, los panes de la proposición, el incienso, el altar del incienso. También allí estaban los sacerdotes sacrificando animales en la parte de afuera del tabernáculo. Y había varios símbolos, los querubines que estaban con sus alas extendidas en aquel lugar del tabernáculo, sobre el arca del pacto.
Pero algo dice Dios. En aquel día, dice el Señor, yo levantaré. Capítulo 9 del libro de Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dios dice como antes, como ocurría antes. ¿Qué ocurría en estos tiempos? En estos tiempos los hombres, en los tiempos de Amós, los hombres, cada uno vivía conforme a su propósito. Cada uno hacía lo que bien le parecía y se habían olvidado de Dios. El hombre no se acercaba al Señor ya, sino que el hombre se justificaba por sí solo. Decía, no es importante ir a la iglesia, no es importante pedir perdón por los pecados. Cada cual se quedaba en su casa y lavaba sus mentes con su conciencia, nada más. Y Dios dijo, en aquel día, dice el Señor, yo voy a restaurar lo antiguo, restaurar una comunión perdida en el altar de Dios, que era la forma más primitiva de comunión con el Señor. Antes de que se levantase el tabernáculo, allí el hombre se acercaba a Dios. Allí el hombre se reconciliaba con Dios, pedía perdón por sus pecados, agradecía al Señor, le ponía sus planes, sus metas, hablaba con Dios, charlaba con Dios como un amigo. Así dice la Biblia que Salomón fue a sacrificar en el altar y se durmió. Y antes de dormirse dice que le dijo, Señor, tú sabes que tengo que gobernar a un pueblo, soy muy joven y este pueblo es muy grande y no sé cómo hacer. Y dice que adorando a Dios se quedó dormido. Algunos, cuando se quedan dormidos en la oración, el diablo les dice, no mereces ni el infierno mereces, no servís para nada, y se sienten tan mal y tan acusados. Pero mirá, Salomón se durmió en la presencia de Dios. Pero Dios ve tu actitud, Dios ve tu intención, acercarte a tu altar. ¿Cuál es tu altar ahora? Tu altar es la comunión íntima con Dios. Una cosa era el tabernáculo. En el tabernáculo entraban muchas personas a la vez y muchos adoraban al mismo tiempo. En el altar, en la época de Noé, en la época de Abraham, cada uno hacía su altar y cada uno adoraba a Dios en su altar. Uno era personal y lo otro era como una congregación. Dice que en el tabernáculo fue un lugar de reunión para el pueblo de Israel, mientras que el altar que conoció Noé, que conoció Abraham, Jacob, era una comunión personal y directa. Nadie más, uno y Dios. Nadie veía si sacrificabas un animal o no, si te costaba o no hacerlo. Ahora, ¿cómo está tu altar? Hay un altar que es el altar individual, la comunión de uno con Dios. Y hay otro altar que es el altar que está aquí adentro, en la iglesia, en el tabernáculo. Seguramente si estás aquí es porque este altar está bien, está siendo cuidado y estás viniendo a adorar a Dios. Pero ¿cómo está el otro altar? El altar personal de tu casa. Dice el Señor, y cuando ores, cierra tras de ti las puertas. No ores delante de la gente para ostentar espiritualidad. Y tu Padre que te ve en lo secreto, dice el Señor, te recompensará en público. Algunos oran solamente cuando están en grupos y en su casa no oran a Dios. Y Dios dice, tu Padre que te ve en lo secreto te quiere recompensar en público. ¿Cómo está el altar? El altar era ese momento de comunión con Dios. Dice la Biblia que en un momento Elías, dice que el pueblo en los tiempos de Elías, cada uno adoraba a Baal, que era un dios, una estatua, el dios de la fertilidad. Fertilidad de la tierra y fertilidad sexual aún. Pero cada uno hacía su vida. Nadie se acordaba de Dios. Sin embargo, Elías comenzó a predicar a Jehová, a hablar a la gente de Dios. Y la gente decía que Elías era un loco. Aún los reyes se habían olvidado de Dios. Los reyes de Israel, por supuesto. Dice que en un momento Elías dijo, yo voy a clamar a Dios para que Él haga una señal y ustedes crean en Dios. Voy a orar a Dios para que Él se les manifieste en la vida real, para que Él deje de ser una religión como los Baales. Dios quiere dejar de ser una religión para vos como un Baal o como una estatua clavada allí o un dibujo de un hombre con sangre en sus muñecas y en sus pies. Dios quiere hacerse real en tu problema, en tu vida, en cada situación diaria. ¿Cómo Dios podrá hacerse real a los que están afuera?
¿Cómo Dios podrá manifestarse a los incrédulos en los problemas cotidianos? Dice que Elías se acercó, juntó a todo el pueblo y dijo: yo voy a orar a Dios para que algo ocurra. Dice que en ese momento Elías se acercó al altar de Jehová, el cual estaba derribado, estaba destruido. Todas las piedras estaban tiradas y esparcidas por allí. Claro, la gente no creía en Jehová porque el altar se había derribado, la comunión estaba rota. Lo primero que Elías hizo fue arreglar el altar. Cuenta la Biblia que él acomodó las piedras cuidadosamente. Todo debía ser hecho con cuidado porque era una responsabilidad y un respeto que estaba de por medio ante Dios. Elías comenzó a poner piedra sobre piedra y lo acomodaba y lo miraba cuidadosamente. Era el altar de Jehová. Por medio de ese altar, Elías volvería a orar a Dios delante de la congregación, delante de los hombres. Pediría a Dios un milagro y cada piedra comenzó a ponerla en su lugar. La gente lo miraba a Elías y no entendía. Todos andaban con la estatua de Baal, con la estampita de Baal, con Baal colgado aquí, Baal en la muñeca, Baal por todos lados. Y todos andaban con sus vales, algunos vales chiquititos, vales de madera, vales de goma. Algo tremendo era. Como en estos días. Tal vez no existía la goma, por supuesto, pero las estatuas ya existían de piedra, de madera, de metales. Y la gente miraba a Elías, no entendía cómo Elías estaba poniendo piedra sobre piedra. La gente se habían olvidado del altar y de todo lo que tiene que ver con la comunión con Dios. Miraron cuidadosamente y Elías cuidadosamente comenzó a poner piedra sobre piedra. Y una vez que terminó de poner las últimas piedras y arregló el altar de Dios, dice que entonces Elías se arrodilló ante el Señor. La gente miraba. ¿Qué está haciendo Elías? Ante un altar se arrodilla, clama a Jehová. Y dice que Elías dijo: Señor, sea notorio que tú eres solamente Dios en todo Israel. Dice que en ese momento un rayo cayó del cielo y encendió el holocausto del altar de Elías. La gente al verlo se tiraron de rodillas y dijeron todos a una voz: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, gritaba el pueblo. Pero ¿cómo ocurrió aquel gran milagro? La gente nunca se iba a olvidar de lo que había visto. Antes de que el milagro ocurriese, Elías preparó su altar y lo arregló cuidadosamente. Dios dice: y en aquel día, dice el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Los portillos eran como los agujeros o las brechas que se producen en un cerco. ¿Qué ocurre cuando el cerco de tu casa se rompe? Cuando el cerco de tu casa se abre, ¿qué ocurre? Los perros entran por allí y comienzan a pisotear todas las flores, ¿cierto? Todo lo que con tanta paciencia tal vez tu esposa o tus hijos plantaron, de repente se ve arruinado porque hay una brecha abierta en el cerco. La Biblia dice así: en aquel día, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, cerrar el cerco, para que nadie entre a pisotear lo que con tanta paciencia cuidaste o lograste conseguir. Y aún dice más el Señor: y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. La actitud que tomó Elías, volver al antiguo tiempo, comenzar a levantar el altar de Dios. Es que cuando una persona se arrodilla ante Dios, cuando una persona vuelve a levantar el altar que tiene descuidado en su casa, cuando se levanta el tabernáculo que está caído. El tabernáculo es el lugar de comunión con Dios, la relación con los demás. El tabernáculo era más bien en una relación de congregación, de pueblo, de iglesia, mientras que el altar era lo personal. Pero lo primero que Elías hizo fue levantar su altar propio, su altar personal. Y el milagro ocurrió. Cada uno aquel día supo que para que la vida de cada hombre y de cada mujer en Israel cambie, debían levantar un altar espiritual en sus corazones, restablecer esa comunión rota con Dios. Entonces los milagros iban a ocurrir, las cosas iban a cambiar.
La Biblia dice que en un momento el profeta Isaías se acercó a Dios, y cuando la gloria de Dios llenó, dice que tuvo una visión del templo del Señor. Dice que sus faldas cubrían todo el templo. Los querubines volaban de un lugar para otro. Era algo impresionante lo que vio Isaías. En un momento Isaías dijo: ay de mí, porque muerto soy, porque siendo un hombre yo pecador, un hombre que habito entre pueblos pecadores, en un hombre que habita entre gente de labios impuros, gente que habla cosas que no convienen, y yo también tal vez tengo labios impuros, dijo él, muerto seré. Dice que en un momento voló un querubín en toda aquella visión, y voló hasta el altar y tomó un carbón encendido del altar y lo puso en su boca y purificó sus labios, y Dios lo santificó y lo preparó para estar en su presencia. La santidad está cerca del altar de Dios. La comunión íntima es con los justos. No temas, le dijo Dios, he limpiado tu pecado y he quitado tu culpa. Algo tremendo. Pero hay algunas personas que aún tienen su altar derribado. Y ni qué hablar del tabernáculo. El tabernáculo está caído. No hay dónde adorar a Dios. No hay comunión con Dios. No hay oración. No hay una alabanza genuina. La palabra del Señor cuenta que en un momento Dios envió a un profeta. Dice que este profeta se dirigió hasta Betel. Y en aquel lugar se encontraba cierto rey llamado Jeroboam, sacrificando en un altar a dioses paganos, a estatuas. Él se había hecho un altar de piedras, pero en ese altar no invocaba a Dios. ¿Cuántas personas hay que pasan horas? Cierto día, estando mientras estábamos viviendo en un edificio, de repente cuando bajábamos con mi hermana, escuchábamos en el piso de abajo algo raro, como una sanata, algo como oraciones, pero no eran oraciones, sino eran como palabras repetidas. Y de repente no nos pudimos más con la curiosidad y miramos por el agujerito de la puerta. Allí había un hombre budista, y él estaba horas enteras recitando unos cantos o algo por el estilo, todos los días, con incienso o algo por el estilo, todos los días. Era admirable la consagración que tenía este hombre, no para Dios, por supuesto. Si ese tiempo lo tuviese invertido para Dios, grandes cosas hubiesen ocurrido en su vida. Así hay quienes hoy están invirtiendo su tiempo y levantan un altar personal, pero no para adorar a Dios, sino para hacer hipnotismo, para hacer control mental, para hacer un viaje astral, para invocar al Buda o a alguien más por ahí. Así dice que este rey Jeroboam se fabricó un altar para invocar a un dios pagano. Dice que un profeta le dijo: lo que tú estás haciendo no viene de la mano de Dios. Por lo cual la señal que te dará Dios es que el altar se partirá y la ceniza se derramará. Dice que en ese momento el altar de piedra se partió, se quebró, las piedras se quebraron. Y cuando vio el rey eso, estiró su mano y dijo: prendedle. Y dice que al momento su mano se le volvió leprosa, su mano se quedó toda enferma. En ese momento entendió que se había levantado contra Dios. Su altar estaba roto, quebrado, no servía para nada porque no tenía comunión con Dios. Porque en realidad lo que él hacía no era buscar de corazón al Señor. Tal vez tu altar se ha quebrado. ¿Por qué? Por descuidarte, por no buscar a Dios con tus fuerzas, por no buscar a Dios y amarle por lo que Él es, sino para buscar un interés propio. Comunión con Dios había desaparecido. Y Dios le dio una palabra y le mostró la condición de su corazón. Dios dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora, ¿cuál es el tabernáculo caído de David? ¿Qué es lo que la Biblia llama como tabernáculo caído de David? David era un hombre que lo caracterizó algo muy importante. Todo lo que David hacía, David fue llamado al ser siervo de Dios, estando con las ovejas pastoreando.
David, desde sus comienzos, las alabanzas de David eran muy conocidas, calmaban a los demonios. Saúl estaba histérico, estaba loco de la vida. Saúl por momentos le tomaba un espíritu de locura y agarraba su lanza y quería clavársela a cualquiera de los que estaban allí. Y dice que se volvía loco, un demonio lo atormentaba. Y dice que él llamó a alguien que pudiese tocar el arpa y se encontró a este joven, a David. Y él tocaba el arpa, esa era la comunión que él tenía con Dios. La alabanza de David era como su tabernáculo, era como su altar personal con Dios. Y dice que cuando los demonios venían a atormentar a Saúl y David tocaba el arpa, los demonios se calmaban, no actuaban más. Aún cuenta la Biblia que cuando el arca del pacto fue traída y fue puesta en el tabernáculo en Silo, dice que David con todas sus fuerzas bailaba y cantaba para Dios, danzaba para Dios. Él inventó instrumentos y puso músicos y preparó todo el servicio de la alabanza del tabernáculo, el cual luego su hijo Salomón respetó al pie de la letra. Familias enteras que alababan constantemente a Dios. Dios dice: levantaré el tabernáculo caído de David. Hoy el pueblo se ha olvidado tal vez de alabar a Dios con su corazón y con sus fuerzas. Quizás hoy la iglesia está levantada, pero la alabanza no es la alabanza que calma a los demonios como la alabanza de David. ¿Alguien está entendiendo esto? El tabernáculo está caído. Esta parte de la obra de Dios ha perdido fuerza. Hoy se cantan alabanzas y muy pocos demonios se manifiestan. Dios dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, dice el Señor. Cerraré sus portillos. Voy a cerrar toda puerta que ha quedado abierta para que entre el enemigo. Y voy a edificar las ruinas, dice el Señor. Y algo más, dice Dios: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Una vez que sea levantada realmente y restaurada la comunión con Dios en lo personal, una vez que el pueblo alabe a Dios con todas sus fuerzas, dice el Señor, van a reconquistar lo que perdieron. Van a conquistar partes y territorio que actualmente posee el enemigo. Y van a poseer a todas las naciones. Una vez que cada uno restaure su altar personal. Una vez que cada uno entienda que la comunión con Dios es importante, que orar es importante, que encerrarse en su habitación y cantarle una alabanza a Dios es importante, que venir a la iglesia y adorar con fe, con esperanza, dejar de vivir ya una religión, vivir ahora la verdadera palabra de Dios, impartir fe a los que tenés al lado tuyo, para que los milagros ocurran. Cuando sea edificado nuevamente el tabernáculo, entonces dice Dios, las naciones van a ser parte suya. Pídeme, dice Dios, y te daré naciones por heredad, y te daré por herencia los confines de la tierra. Pídeme solamente, dice el Señor, porque con la alabanza se van a sujetar reinos, se va a ejecutar venganza sobre los enemigos, se van a romper las cadenas y los yugos de opresión. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Algunos todavía no alcanzan a entenderlo. En cierta oportunidad estábamos reprendiendo un demonio y el demonio no quería salir de ninguna forma. Pero en un momento el Espíritu Santo me dice: no lo reprendas más, cantá alabanzas. Y nos pusimos a cantar con los hermanos. Y cuando empecé a cantar, los hermanos que estaban allí, que eran muy inexpertos, por cierto, me miraban como diciendo: ¿qué está haciendo el pastor? Y cuando vieron que el demonio se enloquecía y decía no, y se era atormentado por el Espíritu de Dios, entonces los hermanos dijeron: entonces es esto, y comenzaban a cantar y tenían la garganta roja tanto cantar. Jamás en sus vidas habían cantado con tanta fuerza y con todo su corazón como cantaron aquel día. El diablo fue vencido y fue derrotado. Es que el tabernáculo se había levantado. La alabanza había cobrado la importancia que tiene. Había tomado el lugar que le corresponde.
La alabanza no es para pasar el tiempo hasta que el pastor predique. Algunos dicen, bueno, el hermano que canta la alabanza me mira y dice, ¿ya? No. Ah, bueno, entonces cantamos el hombre de Galilea, dice. No es así. Entonces vamos a romper cadenas y vamos a romper yugos. Y si hay una persona que está enferma y puede decir, Señor, aún te alabo y aún te adoro, y aún he aprendido a cantar en las buenas y en las malas, yo creo que alguien que la tenía a esta idea bien clara era Pablo y Silas, estando en la cárcel más profunda, de máxima seguridad, luego de que los habían azotado duramente. Dice que por momentos el diablo quiso tirar abajo el altar y el tabernáculo, derribarlo, la comunión. Pero dice que a medianoche comenzaron a cantar himnos a Dios. Levantaron el tabernáculo caído de David y las cadenas se cayeron, las celdas se abrieron, la cárcel temblaba, los demonios se enloquecían y el espíritu se paseaba, porque Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. ¡Santo es el Señor! Algo tremendo. Cuando una persona entra por primera vez a la iglesia y el pueblo está alabando de corazón, esa persona es tocada. No quiere estar más afuera. Dice, ¿para qué voy a estar afuera? Aún dirán, cuando vengo paralítico, pero las alabanzas son tan lindas. Se siente algo tan especial que no me da ganas de estar afuera. Me da ganas de estar aquí en la iglesia, escuchando esas canciones tan hermosas que se cantan a Dios. Personas cuando entran a la iglesia dicen, al escuchar esas canciones, una canción me largué a llorar y no sé por qué lloraba. Era porque el tabernáculo de David estaba bien levantado y la alabanza era una alabanza poderosa, llena del Espíritu Santo y llena del poder que puede conmover los corazones, libertar tu vida de la opresión y de la esclavitud, de los demonios que acechan tu alma. Santo es el nombre del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vas a doblar tus rodillas y si te sentís pecador vas a decir, Señor, aquí está el altar. La Biblia dice que el altar debía estar siempre encendido. En el altar no debía apagarse, había un fuego que estaba siempre allí. Cuando el profeta Isaías vio que un ángel traía un carbón encendido del altar, el profeta Isaías se dio cuenta que aunque los altares de los hombres estaban apagados, hay un altar en los cielos que permanece siempre encendido. Aquel fuego era el que quemaba las grosuras del animal. Se ponía el holocausto allí. El animal era purificado por el fuego. Todas las grasas caían. Aún más, el fuego simbolizaba la presencia y el Espíritu de Dios que purificaba los sacrificios. Así lo entendió Abraham cuando no tenía fuego y de repente vino un ángel y fuego como una antorcha encendida comenzó a moverse entre el animal y lo empezó a purificar y a cocinarlo y a quemarle las grasas, lo que no sirve. Jesús se ofreció como un cordero sin mancha, como un sacrificio sobre el altar espiritual de Dios. Antes de que todos nosotros estuviésemos muertos, Él se ofreció a sí mismo. Dice la palabra que en un momento Abraham caminaba con su hijo y su hijo le preguntó, papá, ¿a dónde vamos? Abraham le dijo, vamos a ofrecer sacrificios a Dios, ofrendas de paz, nos vamos a reconciliar con Dios, vamos a acercarnos a Dios. Y le dijo, pero papá, yo llevo la leña, tenemos todo lo demás, el cuchillo, pero ¿y el sacrificio, el animal, dónde está? Dice que Abraham le dijo, Dios proveerá el sacrificio. Cuando llegaron al monte Moriah, dice que Abraham le dijo, hijo mío, Dios me ha dicho que te ofrezca a ti en sacrificio. El sacrificio debía ser Isaac, su hijo. Dios así le había ordenado. Pero dice la Biblia que antes de que lo puso sobre el altar de piedras y antes de que clavase el cuchillo en su hijo Isaac, dice que un ángel le detuvo la mano. Y una voz del cielo le dijo a Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho. Yo sé que temes a Dios. Tal vez vos vas a levantar tu altar
Y vos decís, Señor, tengo mi altar, ¿y cuál será ahora mi sacrificio? No puedo matar a Cristo nuevamente. El sacrificio vas a hacer vos. Vos mismo te vas a poner sobre el altar y le vas a decir, Señor, quiero morir a mi carne. En el altar se quemaba la carne del animal. La Biblia dice que debemos crucificar nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. En tu altar, en tu oración, vos mismo vas a hacer como un sacrificio y vas a decir, Señor, renuncio a mis pecados. Señor, renuncio a lo que mi mente carnal está pensando. Señor, me ofrezco. Enciende este altar y quema toda mi carne, para que ya no haga lo que mi carne diga, sino lo que tu espíritu ordene. Dice que desde aquel día, Abraham comenzó a hacer lo que Dios ordenaba. Antes lo hacía, pero ahora lo hacía aún más. Su hijo había sido puesto en aquel altar. Dios le había perdonado la vida. Y Dios dice que le dijo a Abraham, sé que estás dispuesto a obedecerme, porque no tuviste temor en ofrecerme a tu hijo en el altar. Tal vez tenés que llevar a tus rodillas a tu hijo y decirle, Señor, si estoy atado con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, lo pongo en tu altar y lo entrego a ti. No tenés que sacrificar a nadie hoy, pero sí renunciar a todo lo que te ata y a todo lo que te impide buscar a Dios con libertad. Y luego de que lo entregues, vas a volver obedeciendo y viviendo ahora en el Espíritu. Yo no sé cómo será tu vida hoy, pero dos cosas tienen que ser restauradas. El tabernáculo tiene que ser levantado y tu altar tiene que ser restaurado. Entonces dice Dios, vas a poseer lo que el enemigo te robó y conquistar lo que no te imaginaste nunca. Dios va a cerrar los portillos, las puertas abiertas al enemigo, Dios las va a cerrar. Y Dios va a arreglar las ruinas. ¿Cuáles son las ruinas? Tal vez tu matrimonio está en ruinas. Quizás tu economía está en ruina. Dios dice, levantá el altar, levantá el tabernáculo y yo voy a arreglar y levantar. Voy a construir lo que está arruinado, lo que está derribado. Voy a cerrar las puertas para que el enemigo no entre más a tu casa, a tu vida, a tu mente. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a decir... El Ministerio Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Si deseas adquirir este material u obtener más información, comunícate a esta emisora o a nuestro correo electrónico luzalasnaciones@ipavista.com. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.